cordial saludo y sean bienvenidos, nosotros estudiantes de Química y Farmacia cursando la clase de Análisis de Drogas y Medicamentos. En esta ocasión le brindaremos una descripción de un caso de dopaje en el cual se dio a jugadores de fútbol profesional, relacionándolos con drogas de abuso. Tomamos como objetivo general el dilucidar los resultados presentados por el Laboratorio Internacional de Dopaje por dudosos y escandalosos datos de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. En los objetivos específicos, detectar e identificar por medio de muestras biológicas la posible presencia de sustancias prohibidas que se enlistan en el Código de la Agencia Mundial Antidopaje o por sus siglas en AMA en los jugadores seleccionados. Y también el discriminar los métodos para realizar las pruebas adecuadas y poder identificar con claridad a qué tipo de sustancia nos estamos enfrentando para lograr eliminar cualquier tipo de duda o especulación en este caso. Debemos tener presente que los objetivos de la FIFA se basan en preservar y defender la ética deportiva, en proteger la integridad física y psíquica de los jugadores y de ofrecer las mismas oportunidades en todos los competidores. La Federación Internacional de Fútbol gestiona directamente los programas de lucha contra dopaje en todas sus competiciones, por lo que los futbolistas que participen en dichas competiciones podrían someterse a un control de dopaje en cualquier momento. Y es gracias a estas pruebas que han existido muchos incidentes en jugadores con sustancias indebidas en su organismo, y esto es por todo el mundo. Ante ello presentamos el caso de 3 jugadores del Fútbol Club Barcelona. En concreto, los jugadores seleccionados por el oficial responsable para un control de dopaje, ya sea como un resultado de control dirigido o pueda ser también por un sorteo, tuvieron la obligación de entregar una muestra de orina y se les solicita una muestra de sangre. Esto con el fin de someterse a cualquier examen médico que el oficial responsable de control estime necesario. Dicho esto, el Laboratorio Internacional de Dopaje ha contactado para esclarecer el posible escándalo de dopaje en estos jugadores, por lo que se procedió a realizar los exámenes como el inmunoensayo, al igual que pruebas de detección mucho más sofisticadas, como lo son la cromatografía de gases SPEED y cromatografía de gases GMS. Con las muestras biológicas, una vez podemos dictaminar según los resultados obtenidos. Muy bien, entonces, habiendo dicho esta pequeña introducción, nos basamos en que el Laboratorio Internacional de Dopaje le ha contactado para esclarecer la posible escándalo de dopaje a este laboratorio. Entonces, nos hicieron llegar las muestras biológicas de los 3 jugadores que incluían orina, suero y plasma. Y nos informaron que los jugadores salieron una noche antes y estuvieron en un bar. De orina nos dieron 50 ml, de suero 7 ml y de plasma 7 ml. Como observación o una posible hipótesis, por las muestras y el tiempo en que se recurrieron los análisis, las posibles sustancias a encontrar es el alcohol, por su tiempo que es de 3 a 10 horas, y las anfetaminas, que son de 24 a 48 horas. Ahora los dejo con mi compañera Abigail, que les brindará más detalladamente los inmunoensayos. Bueno, el método de inmunoensayo es una prueba que utiliza inmunocomplejos cuando se unen a los anticuerpos y a los antígenos. Los inmunoensayos se diferencian de otros tipos de pruebas de laboratorio, como las pruebas colorimétricas, ya que se usan complejos de anticuerpo-antígeno para generar una señal que pueda medirse. En la mayoría de las pruebas se hacen a través de reacciones químicas entre un reactivo y la muestra, y así generan el resultado de la prueba. Pero en este caso, en el método de inmunoensayo, los anticuerpos poseen una alta especificidad y afinidad con un antígeno específico, y esta es una ventaja que permite que a través de la unión anticuerpo-antígeno se lleve a cabo la detección de los analitos. Bueno, ahí podemos ver la prueba del inmunoensayo, que es básicamente como una prueba de embarazo, con la diferencia de que aquí el resultado, una línea, es un resultado positivo.
y 2 líneas es un resultado negativo. Bueno, para la toma y la preparación de la muestra, se deben lavar las manos con agua y con jabón, limpiar los genitales y secar de adelante hacia atrás, recoger la primera orina de la mañana y si esto no es posible, esperar 2 horas desde la última orina. La mujer debe separar los labios exteriores antes de orinar y los hombres retraer el prepucio. Debe comenzar a orinar y solo recoger la orina central, es decir, retirar la orina inicial y la final. Se emplea siempre un frasco estéril para tomar esta muestra. No se debe tocar el interior del bote y debe llevarse a un centro de salud antes de 2 horas. Cabe destacar que como es orina, no debe prepararse. Como les dije anteriormente, se parece bastante a las pruebas de embarazo, entonces no requiere preparación previa a la muestra. La siguiente diapositiva. Bueno, los materiales para este ensayo son la tarjeta y la muestra biológica, que es la orina. La orina es la muestra que se utiliza más comúnmente. Un análisis de orina puede detectar metabolitos de cocaína entre 2 y 3 días después del consumo de cocaína. En las personas que consumen cocaína en exceso, la prueba puede dar positivo hasta 2 semanas después del consumo. El método de empleo afecta qué tan rápido la droga llega a las células cerebrales, pero no afecta el periodo de residencia en el cuerpo, independientemente de la manera de consumo. La cocaína y los metabolitos de cocaína aparecerán en la orina de 3 a 5 horas después del último uso. Bueno, aquí tenemos los resultados de estas pruebas y tenemos que el primer jugador dio positivo para cocaína, que esa es una droga estimulante y adictiva. También dio positivo para los barbitúricos, que son fármacos que causan relajación. Y bueno, el siguiente jugador dio positivo para los opioides, que son analgésicos. Y bueno, el tercer jugador dio negativo en todas las pruebas. Y los dejo con mi compañera. Otro de los métodos que se utiliza es el método de cromatografía de gases FIT. En cromatografía de gases, el detector de ionización de llama se conoce como FIT por sus siglas en inglés. Es uno de los detectores extensamente utilizados y por lo general uno de los más aplicables. En un quemador, el efluente de la columna se mezcla con hidrógeno y con aire para luego encenderse eléctricamente. La mayoría de los compuestos orgánicos, cuando se pirolizan a la temperatura de la llama hidrógeno-aire, producen iones y electrones que pueden conducir electricidad a través de las llamas. La técnica de cromatografía de gases es una técnica muy versátil y que se usa ampliamente en la detección de compuestos orgánicos. En la metodología de la toma de muestra, el personal del lugar en que se toma la muestra se encargará de rotular, envasar y transportar las muestras, asegurando que los procedimientos de toma y almacenamiento se documenten debidamente y se apliquen con los métodos de seguridad necesarios. La preparación de la muestra. Primero se debe tomar en cuenta que se debe transferir 5.5 mililitros de suero y orina a los viales. Cada muestra se va a analizar por triplicado. Se debe agregar a cada uno de los viales 100 microlitros de N-propanol. Se deben de cerrar los viales y llevarse a agitar. Colocarlos en el inyector automático del cromatógrafo de gases a una temperatura de 60 grados Celsius y luego, transcurrido 30 minutos de preincubación, pueden proceder a su inyección. Para que esto se lleve a cabo, dice que deben de contener ciertas condiciones los instrumentales. El tiempo de inyección debe ser solamente de 5 segundos. La presurización deben de ser 4 minutos. El tipo de columna que se utiliza es de sílice fundida. La temperatura del horno debe estar a 100 grados Celsius. La inyector debe estar a 200 grados. El detector debe estar a 250 grados. El gas portador que se utiliza es nitrógeno. Y el detector es la de ionización de llama FIT.
Aquí tenemos los resultados de lo que fue la curva de calibración, que en esta dio positivo para lo que es alcohol. En este, recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, obteniéndose en la primera curva, que está dentro del rango de lo que es el coeficiente de correlación, que está a 0.9986, y en el segundo, recuperación de 59.6413%. Los dejo con mi compañera Valeria. El otro método que se puede emplear sería el método de cromatografía de gases y de masas. La cromatografía de gases y de masas es una técnica que combina la capacidad de separación que presenta la cromatografía de gases con la sensibilidad y capacidad selectiva del detector de masa, ¿verdad? Esto se utiliza más que todo porque puede ser selectiva en el momento de detectar las masas, lo que significa que se puede utilizar compuestos que son volátiles y compuestos que son de tamaño muy pequeño. Por ejemplo, el benceno, alcoholes aromáticos y moléculas simples como los esteroides, ácidos grasos y también lo que son las hormonas. La utilización de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas requiere lo que son sistemas especiales de conexión. En principio se trata de dos técnicas que trabajan en fase gaseosa y necesitan una muy pequeña cantidad de muestra para su análisis, para luego poder ser compatibles, ¿verdad? El único obstáculo de esto sería en el momento de realizar lo que es el acoplamiento, es en que este se debe de sumergir en la columna cromatográfica de la sala a una presión atmosférica y debe introducirse en el interior del espectrómetro de masas que trabaja a un alto vacío. El equipo que se utilizó para una cromatografía de gases y de masas sería un cromatógrafo de gases, un detector de masas, una columna disponible, un inyector que sea splitless, una purga y trampa. También se necesita el tipo de muestra, ¿verdad? Que en este caso pueden ser aguas, suelos o compuestos sintéticos. En el experimento lo que nosotros queríamos identificar era la cocaína en la muestra de orina y así separar lo que eran los diferentes compuestos en ella, ¿verdad? En conclusión, en las muestras recolectadas dio positivo para la cocaína en el jugador número 1 y también en el análisis de la muestra de orina que se tomó. Se utiliza lo que es la cromatografía de gases SPEED en la muestra de orina, detectar y cuantificar lo que era la testosterona, que es uno de los analitos que se determina cuantitativamente durante el control de doping en el deporte, ya que es una técnica sensible para la determinación de estos compuestos. En otro de los jugadores dio positivo para opiáceos en el análisis de orina, pero en este se debe tomar en cuenta que puede ser que el jugador esté tomando algún tipo de opiáceo legal por alguna prescripción médica, como ser el oxicodona por alguna lesión o algún golpe que haya tenido el jugador, ¿verdad? Y esto da como resultado un falso positivo, pero esto se tendría que ver si el jugador estuvo lesionado o quizás en algún partido anterior había sido golpeado y por eso podría estar tomando lo que es la oxicodona o también podría estar tomando una hidrocodona y así dando un falso positivo. Lo dejo con mi compañera. Ok, entonces, en conclusión, el dictamen sería en este caso que el laboratorio químico toxicológico realice sus operaciones a nivel nacional. El toxicólogo forense hoy en día no solo detecta y cuantifica lo que se le pide, sino que también investiga, interpreta y procesa la información. Esto en colaboración con la inteligencia forense. Particularmente en este caso, el Laboratorio Internacional de Dopaje, como contactó para esclarecer este posible escándalo de dopaje,
hizo llegar muestras biológicas de los 3 jugadores, incluyendo lo que era orina, suero y plasma. Y de acuerdo con los pesquisas, habiendo realizado los ensayos acorde a este caso y utilizando la metodología tanto presuntiva, que son los inmunoensayos, como los confirmatorios que ya les detallamos sobre la cromatografía de gases FIT y cromatografía de gases MS, estas son las más apropiadas para identificar y poder obtener todos los resultados requeridos del protocolo normal de la FIFA. Y entonces, la FIFA procede en cualquier momento, cuando ellos según consideren adecuado o oportuno, poder realizar este tipo de exámenes. Y pudimos demostrar cuantitativa y cualitativamente que los 3 jugadores intervenidos en dicho protocolo antidoping obtuvieron en su organismo ciertas drogas de abuso, como ser la cocaína, los barbitúricos y los opioides, inclusive también el alcohol. Pero aclaro que el alcohol no es una sustancia prohibida explícitamente, ni con efectos dopantes en el mundo del deporte. No obstante, dado que tiene serios efectos sobre el estado de alerta y las capacidades de reacción, los reflejos y la coordinación, en ciertas disciplinas se pueden hacer controles de alcoholemia que pueden suponer sanciones al deportista que supere ciertos límites. De acuerdo con el artículo 2.2 del Código Mundial Antidopaje, todas las sustancias prohibidas deben ser consideradas como sustancias específicas, excepto las sustancias de las clases S1, S2, S4.4, S4.5 y S6. Una vez mencionando este pequeño apartado, consideramos que en el S6, que son los estimulantes, todos los estimulantes están incluidos y todos los isómeros ópticos están prohibidos. En este caso fue, por ejemplo, la cocaína, ¿verdad? Y en el S7 son los narcóticos. Están todos los narcóticos con todos sus isómeros ópticos prohibidos. En este caso, todos los opioides y sus derivados, ¿verdad? Y para el caso de la droga de los barbitúricos no está dentro de las drogas condicionadas o prohibidas, pero no se descarta la opción de que su función provoque un mal uso o abuso su abuso puede ser considerado tentativo para colocarlo, ¿verdad?, en esa lista, porque puede ser perjudicial para la salud. Exponiendo este caso, encontramos como esclarecido y reafirmamos el estricto reglamento antidopaje de la FIFA, y que establece las disposiciones sobre los controles y sanciones que se aplican a todas las competiciones del fútbol, esto en todo el mundo. El reglamento está en consonancia con el Código Mundial Antidopaje, y el documento central que armoniza las políticas, que son las normas y los reglamentos antidopaje, están dentro de las organizaciones deportivas y entre las autoridades públicas en todo el mundo. Uno de los principales pilares de la estrategia antidopaje de la FIFA es la prevención a través de la educación, y las sanciones de información sobre antidopaje se llevan a cabo durante los torneos finales de todas las competiciones juveniles. En general, cuando se entregan todos estos exámenes y todas estas pruebas cualitativas y cuantitativas, ya es a cargo de la FIFA, que es la encargada de decidir si el jugador estaría o no estaría sancionado, ¿verdad? Y esto sería todo. Y gracias por su atención.